Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Humberto Loza. Estamos en la materia de conciencia histórica y el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos de la programación número 10, ¿sí? Que pues reza de la siguiente forma. Dice: la comunidad estudiantil conoce, disfruta, valora y colabora en la preservación del patrimonio histórico prehispánico y virreinal, estatal, regional, nacional y global para fortalecer, su identidad histórica y asuma su compromiso social de cuidar y preservar los vestigios históricos, culturales, tangibles e intangibles. Miren, durante pues todas las sesiones que ya llevamos de este curso, revisamos pues lo que fue la cultura prehispánica y también hemos revisado bastantes aspectos de lo que es la cultura española. Y pues a lo largo de todo ese tiempo, a lo largo de, podemos decir, 4000 años de época prehispánica y 300 años del dominio español, las diversas culturas que se desarrollaron en las regiones tanto de Mesoamérica como de posteriormente el virreinato, pues nos van a legar todo un patrimonio cultural, ¿sí? Eh, este patrimonio pues se conforma, pues digamos, por todo lo que son los edificios, las ciudades coloniales y demás. Una definición de patrimonio cultural sería que es un conjunto de bienes tangibles e intangibles que fueron heredados del pasado, ¿sí? Y que una sociedad pues desea conservar por alguna u otra razón, ¿no? Entonces, el patrimonio pues es algo que nos identifica a todos como mexicanos, ¿no? Y lo podemos dividir en, digamos, cuatro tipos de patrimonio. Tenemos el patrimonio cultural tangible, inmueble, el patrimonio cultural tangible mueble, el patrimonio cultural, pues, intangible, y finalmente el patrimonio documental. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el patrimonio cultural tangible inmueble. Este se compone por, digamos, ciertos materiales que no se pueden trasladar, ¿sí? Que están fijos en un lugar y que tienen cierto valor histórico. Nos referimos, por ejemplo, a las zonas arqueológicas, a las ciudades coloniales, ¿sí? A edificios históricos, y demás, ¿sí? Y pues México tiene bastante de esto, ¿no? Tenemos ciudades coloniales que son muy bellas, como puede ser Morelia, como es Querétaro, la propia Ciudad de México que tiene grandes monumentos, Guadalajara no tiene tantos, tenemos lugares como Puebla, donde pues vamos a encontrar edificios representativos de varias épocas, y tenemos también un montón de zonas arqueológicas, ¿no? Tenemos una Palenque, que según los expertos es la ciudad más bella del mundo mesoamericano. Tenemos una Teotihuacán, que es la ciudad más grande que existió en todo el continente americano antes de la llegada de los españoles. Tenemos los vestigios de lo que fue el Templo Mayor, que fue el pues, principal templo de México Tenochtitlan. Tenemos la ciudad de Cacastla, con unos murales maravillosos. O sea, México es rico en este tipo de patrimonio. ¿Por qué? Porque, pues, recuerden que el mundo prehispánico pues, nos va a legar muchísimo. Y el mundo español, pues también nos va a dejar un gran legado, ¿no? Bueno, entonces ese es el patrimonio cultural tangible e inmueble. Es el que no se puede mover, pero que tiene valor histórico. Luego tenemos el patrimonio cultural mueble. Este se compone por ciertos materiales que sí los podemos mover, ¿sí? Que se pueden trasladar de un lugar a otro. Aquí nos referimos, por ejemplo, a todas las piezas arqueológicas que podemos ver en los museos, desde las grandes esculturas de Tlaloc, de la Coatlicue, de los dioses y demás. Eh, Nos referimos a las pinturas. Aquí en México los españoles nos heredaron una tradición pictórica muy rica. México
durante el virreinato va a tener grandes pintores, ¿sí? Que nos van a, pues, legar un montón de pintura barroca, ¿sí? Está la dinastía de los Rodríguez Juárez, por ejemplo, que van a ser, pues, una familia que se dedica por varias generaciones a, a hacer pintura religiosa. Tenemos a Diego de Cuentas, que aquí en Guadalajara podemos ver varias de sus pinturas, ¿sí? Y muchos otros más, ¿no? Y pues en la escultura, pues también nos referimos aquí a todo lo que es la escultura, eh, pues tanto prehispánica como española, ¿no? Basta echarse una vueltecita por el Museo Regional para ver una buena cantidad de pinturas, una buena cantidad de esculturas, pues que nos legaron las diferentes épocas del pasado, ¿no? También el tercer tipo de patrimonio es el patrimonio cultural intangible. ¿De qué se compone este? Es todo aquello que no podemos tocar, ¿sí? Pero que sin embargo existe, ¿sí? Y que son transmitidas de generación en generación. Aquí, por ejemplo, nos referimos a la música. La música no la puedo tocar, pero la escucho y me hace sentir. Es una de las manifestaciones más bellas de las bellas artes, ¿no? Y disculpe la redundancia. También tenemos pues las tradiciones de los diferentes pueblos. Algo que nos distingue a los mexicanos son nuestras tradiciones, ya lo hablamos en otras sesiones. Y cada región del país tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Por ejemplo, si hablamos de Oaxaca, pues está la tradición de la guelaguetza, con sus músicas y sus danzas, que la danza también es parte del patrimonio intangible, ¿sí? Si hablamos de Veracruz, pues con su son, su música jarocha acá, tan guapachosa, que a muchos de nosotros nos puede agradar en un momento dado. Si hablamos de aquí de Jalisco, pues obviamente tenemos el mariachi, ¿no? Eh, con, su, con su manera de bailar tan típica, ¿no? O sea, todo eso compone el patrimonio cultural intangible. También aquí podemos añadir lo que son la gastronomía, tan distintiva también del mexicano, con sus platillos típicos por región y demás, como las corundas allá en Michoacán, ¿no? Las famosas semitas en Puebla, ¿no? El mole poblano, el mole de Oaxaca, ¿sí? Aquí, pues, en nuestra tierra, pues toda la fritanga que tenemos, el pozole, ¿qué les voy a contar a ustedes de todo esto, ¿no? Todo eso forma parte del patrimonio cultural intangible. Y finalmente tenemos el patrimonio documental. Este se compone de los diferentes acervos que existen en los archivos, ¿sí? Miren, a lo largo de la historia, ¿sí? A partir en especial de la llegada de los españoles, ellos nos van a heredar pues una serie de documentos que son parte ya de nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, desde que llegaron los españoles existía lo que en aquellos años se llamaba escribanos. Entonces, un escribano es lo que hoy es notario, un notario. Entonces, cuando alguien hacía una operación de compraventa de alguna casa, un rancho y demás, acudías con el notario. Y el notario pues hacía pues la escritura y la dejaba sentada en un libro especial que se llama libro de protocolo. Esos libros los conservaban los escribanos hasta su muerte y posteriormente pasaban a poder de la corona, quien los almacenaba en un lugar estratégico que hoy en día llamamos archivo. ¿Y por qué los almacenaba? Porque era necesario saber a quién le pertenecieron en un momento dado, pues ciertas propiedades, ¿sí? En el pasado, en especial cuando había disputas legales y demás, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, cuando de repente surge algún vival que se quiere robar unas tierras y demás, a mí me ha tocado ver cómo indígenas van al archivo y solicitan documentos de hace 300 años. Documentos en los cuales el rey les otorgaba a ellos determinadas tierras al pueblo.
Y ellos lo hacen como una de tantas evidencias para demostrar la posesión, como diciendo, mira, mi pueblo tiene estas tierras desde hace 300 años, desde la época del virreinato y en tal fecha y bla, bla. Y así preparan sus alegatos para defenderse, ¿no? Existen otros tipos de documentos, por ejemplo, aquí en Guadalajara existen diversos archivos, ¿no? Está el archivo de la Real Audiencia, que se encargaba de todos los asuntos que tenían que ver con lo civil, con lo penal, con los crímenes, los robos y demás, y todo eso quedó asentado en un gran archivo que está en posesión de la UDG, y ahí es donde los historiadores vamos y esculcamos y sacamos cosas para poder escribir y estudiar y demás, ¿no? La misma UDG tiene una hemeroteca. Esta hemeroteca es fantástica. Una hemeroteca es un sitio donde se almacenan publicaciones periódicas, ¿sí? Puede ser desde un periódico, un diario, una revista, un semanario. Son diferentes tipos de publicaciones periódicas. Y la UDG tiene en su acervo, pues desde más o menos 1793 o 94 son los más antiguos, ¿no? Entonces, pues es una fuente invaluable de información. La Arquidiócesis de Guadalajara también tiene su propio archivo, donde pues se almacenan cuestiones de la vida cotidiana de la iglesia, encíclicas, todo lo que tiene que ver con la construcción y mantenimiento de los templos, etcétera, ¿no? O sea, y todo esto es parte del patrimonio documental, es la memoria, digamos, de las regiones, de los pueblos. Todos los pueblos tienen un pequeño archivo. Lamentablemente, en algunos pueblitos no les importa y los tienen ahí todos arrumbados en costales y no toman en cuenta que eso, pues es su memoria. Eso es lo que habla del pasado y explica su presente. Pero bueno, entonces, todo esto es parte del patrimonio cultural y pues debemos de conservarlo, ¿sí? Debemos de buscar la manera de poder conservar todo este patrimonio porque es nuestro legado. El patrimonio es lo que nos explica a nosotros como mexicanos, ¿sí? Y lo debemos de conservar para generaciones futuras. Aquí en Guadalajara, lamentablemente, lo que es el patrimonio inmueble, pues se ha perdido mucho debido a pésimos gobernantes que les importó un cacahuate su pasado. Y les puedo mencionar el principal, pues es el señor Jesús González Gallo, que llegó al poder del Estado en 1947 y que le estorbaba todo lo antiguo y empezó a hacer tumbadero de casas antiguas y demás para hacer las avenidas Juárez y lo que es 16 de septiembre. Y lo malo es que dejó escuela, gobernadores posteriores también van a hacer aperturas de la calle Hidalgo, de la calle Federalismo. Se va a construir la Plaza Tapatía, que también provocó la destrucción de una buena cantidad de edificios históricos, como la Plaza de Todos el Progreso, por ejemplo, y demás. Pero bueno, por eso es importante conocer el pasado, conocer nuestro patrimonio y su valor histórico, ¿sí? Lo importante es conservar nuestro pasado porque todos esos edificios, a lo mejor les va a parecer extraño, pero todos esos edificios, casas viejas que vemos allá en el centro, nos cuentan historias. Pero hay que saberlas escuchar. Son historias de vida, son historias de generaciones de personas que las construyeron, ¿sí? Que sufrieron en ellas, que vivieron en ellas, o que murieron ahí, y que nos dejaron en cada ladrillo parte de su historia. Y por eso las debemos de conservar, ¿sí? Bueno, pues por mi parte, el día de hoy es todo. Espero que haya sido clarito este video. Y otra vez, Lucas los saluda.